La construcción del enunciado es cotidiano porque así hablamos, pero ahora que estás de cara a un examen, conviene ver cómo cada frase se puede variar en función de su construcción y por lo tanto el resultado que va a dar al proceso comunicativo. Por ejemplo, cuando hablamos de las intenciones del hablante, tenemos, por ejemplo, enunciados o frases declarativas. Una declaración es una afirmación sobre algo. Por ejemplo, prepárate para tu examen de bachillerato. Por ejemplo, ahora, puede ser una variante donde ya vayamos hacia un mensaje exhortativo o de imperativo. Urge que te pongas a estudiar para tu examen de bachillerato. ¿Notas la diferencia? De estudia para tu examen a urge que te pongas a estudiar de inmediato para tu examen. Puedo cambiar a una intención interrogativa que suena bastante obvia. ¿Te estás preparando de manera adecuada para tu examen de bachillerato? Ahí está la pregunta. O puede ser una frase exclamativa donde entran los sentimientos. Estudia, por favor, te lo suplico, estudia para tu examen de bachillerato. Estás exclamando, ¿sí? Las frases dubitativas son parecidas a las interrogativas, pero fíjate cómo habla de probabilidad o posibilidad. Si tú estudiaras con mayor tiempo las frases, es posible que mejores tu desempeño en el examen. Se abre la posibilidad, ¿sí? Hay una cierta duda, pero no una interrogación. Una interrogación es ¿cuánto has estudiado para tu examen de bachillerato? Y exigiré una respuesta numérica. Y las desiderativas, ¿sí? Si te das cuenta, pues también son bastante sencillas, transmiten un deseo. Hombre, sería bueno que me dijeras cuánto te has dedicado a tu examen, a estudiar tu examen de bachillerato. ¿Sí? O sea, es esa aspiración, ese querer recibir una información a partir de la disposición del de enfrente. ¿Sí? Ahora, evidentemente la complejidad hace que las frases sean simples cuando, ¿cuál es el criterio que debes reconocer? La presencia del verbo. Si tú tienes una frase diciendo Juan estudia para su examen de bachillerato, es una oración simple. Ahora, cuando haces que la oración, la frase sea compuesta, es porque hay más de dos verbos, ¿sí? Y por lo tanto, estás uniendo dos frases simples. Por ejemplo, Juan estudia para su examen de bachillerato y estudia y confía en que las acciones que está emprendiendo son las adecuadas para su examen de bachillerato. Obviamente ya la construcción es más elaborada. Ahora, según su estructura sintáctica, esto es bastante sencilla, pues los enunciados bimembres tienen sujeto y predicado. Puede decirse, ya lo citamos, Juan estudia para su examen de bachillerato. O las unimembres, ¿sí? Que no pueden dividirse en sujeto y predicado. Por ejemplo, una frase contundente que podría pasar en imperativa, que podría pasar en exhortativa, estudia para tu examen. O sea, no está diciendo quién. Obviamente se deduce tácitamente que uno se dirige a alguien, pero tácitamente se da por descontado, no porque aparezca. ¿Sí? Eso sería un enunciado unimembre. Celebremos, estamos felices. Eso es unimembre. ¿Sí? Si tú dices, todos los que estuvimos presentes disfrutamos del concierto, ese todos ya automáticamente te habla de un sujeto que incluye al que menciona la frase. Por ejemplo, según su voz, es la voz activa o la voz pasiva. La voz activa es cuando tú ejerces la acción. Por ejemplo, Juan estudia para su examen. ¿Quién estudia? Juan. Él está ejerciendo la acción. ¿Sí? Si tú vas a una frase pasiva, es el sujeto el que recibe la acción. Por ejemplo, podríamos decir, Juan recibió, por ejemplo, recibió respuestas de la inteligencia artificial para su examen.
para estudiar. Juan fue el beneficiario de la acción, ¿sí? Te voy a poner un segundo ejemplo. Si decimos en voz activa, Tarzán salva a Jane, escena peliculesca, ya tienes una voz activa. Tarzán hizo algo a favor de Jane. Si tú dices, Jane es salvada por Tarzán, Jane sigue siendo rescatada, pero aparece primero Jane porque es la que se benefició de la acción de Tarzán. Pero eso es voz pasiva porque está, digamos, quieta, vamos a ponerlo, o se pone primero al que recibe la acción, no al que la ejerce. ¿Sí? Obviamente, según el tipo de sujeto, ya lo hemos mencionado en cierta manera con la estructura cuando son personales o impersonales. Personales, Juan estudia para su examen. Impersonales, estudia para el examen que estás a tiempo. El sujeto no es reconocible, no es ubicable, pero ahí aparece. Tienes frases, por ejemplo, copulativas, que es cuando tú vas a unir o vas a derivar de una acción a otra. Por ejemplo, regresamos sobre un ejemplo para que no haya mucha dispersión. Juan estudia para su examen y decidió, ¿sí?, que de esa manera garantizaría un mejor resultado. Ese y ya está copulando una frase con otra, le está haciendo continua, vamos a ponerlo así, ¿sí? Y obviamente las predicativas tienen, como dice ahí, un predicado verbal que expresa acciones. Juan estudió, vamos a ponerlo así, estudió en las tardes. En ese tiempo es cuando más tranquilo se encuentra. Obviamente podrás ver no solamente que se está marcando el cuándo estudia, sino el por qué utiliza ese tiempo para estudiar. Finalmente, sí, hay una tabla inferior que vas a poderla ver con más detalle en tus apuntes, en tu guía, donde se habla de las frases coordinadas que tienen la misma jerarquía y se unen en una conjunción o un nexo. ¿Por qué? Un y, un además, de esta manera, Juan estudió para su examen y con ello pudo disfrutar una sesión de trabajo con sus colegas. Por ejemplo, yuxtapuestas, tienen la misma estructura, jerarquía, perdón, y se unen en un signo de puntuación. Por ejemplo, Juan estudió matemáticas, coma, Lucía no. ¿Qué no hizo Lucía? Estudiar. Juan sí, Lucía no. Lo que es al revés no hay problema. Lucía estudió para su examen, coma, Juan no. Obviamente también hay frases subordinadas donde dependen de la oración principal. Es decir, Juan, ¿sí?, estudió para su examen porque ese porque ya está subordinando. Es el único momento que tiene tranquilidad en el día. Esa tranquilidad está subordinada al tiempo que asigna Juan. ¿De acuerdo? Ahora, para ir concluyendo, sé que se quedó un poco extenso, pero podrás revisar el audio y el video constantemente con tus apuntes. Tienes frases transitivas cuando requieren un objeto directo. Juan estudia. Ahí está la transición del sujeto. Juan estudia para su examen. Fíjate cómo cada frase funciona dependiendo de la intención que se quiere transmitir. Cuando es intransitiva, no requiere objeto directo. Estudia para su examen con ahínco. Obviamente del contexto, tú puedes decir, los estudiantes preparan el examen. Punto y seguido. Estudian de una manera sorprendente. Ya suprimes elementos porque el contexto te da las respuestas. Reflexivas cuando el sujeto realiza la acción y se beneficia. Por ejemplo, Juan estudia y se aplica exámenes, o Juan revisa los apuntes que tomó en clase, o Juan elabora un esquema para repasar las notas. Eso es lo reflexivo. Y lo recíproco, dos o más referentes del sujeto llevan a cabo la acción y la reciben. Los muchachos fueron, cambiando un poquito, ya en el último, los muchachos fueron
a jugar al solar de su comunidad. Busca, practica, pondremos más ejercicios. Espero que este repaso haya sido de utilidad para ti.